el páncreas endocrino va a ser muy importante recordar la anatomía / histología que vamos a tener, en la cual la distribución que tenemos a través del páncreas como tal, vamos a tener los islotes de Langerhans, en la cual tenemos distintos tipos de células, en la cual vamos a tener células alfa, células beta y células delta, ¿ya? Las células alfa, que como podemos ver están en menor cantidad a nivel del páncreas endocrino, van a ser las encargadas de secreción de glucagón, mientras que las células beta, que van a estar en mayor cantidad en proporción, a diferencia de todas las demás células, son las encargadas de secreción de insulina, ¿ya? Pero también tenemos las células delta, que acá estas van a ser encargadas exclusivamente de la secreción de somatostatina, ¿ya? Recuerden, estamos hablando de páncreas endocrino. Sé que la secreción de otro tipo de cosas está, pero en páncreas endocrino los demás no importa, solamente estos tres. Entonces, ¿por qué la distribución es de esta manera, justamente al centro? Porque hablando exclusivamente del páncreas endocrino, vamos a ver que la característica de estimulación de estas células va a ser a través de la arteriola desde la parte media hacia afuera, ¿ya? Es decir, literalmente llegamos el estímulo al centro por la característica de distribución y vamos a llevar el excedente hacia afuera, ¿ya? Por el cual el estímulo principal que vamos a tener en esta zona va a ser la glucosa, por si acaso, ¿ya? En la mayoría de los casos, tanto para la secreción de glucagón como para la secreción de insulina. Entonces, por eso tiene esa distribución, por el cual para la formación de insulina vamos a tener la parte de la proinsulina, en la cual vamos a tener tres tipos de cadenas: una cadena A, una cadena B y una cadena C. A través de los estímulos de las células beta vamos a tener la formación de gránulos secretores, en la cual vamos a tener la característica de formación en un péptido C y una cadena de insulina, que son la cadena A y la cadena B unidas a través de conexiones de disulfuro, ¿ya? Por el cual tenemos la característica de formación de insulina. Entonces, dentro de la membrana celular, ¿cómo funcionaría esto? A través de la cadena de unión de disulfuro, en relación con los receptores alfa de la insulina y en conexión con las cadenas B de la insulina, vamos a ver que el ingreso de la glucosa, que es el principal estímulo que vamos a tener para la secreción de insulina, tenemos los sustratos receptores de insulina para la fosforilación de enzimas y empezamos a utilizar los GLUT, empezamos a tener síntesis de grasas, síntesis de proteínas, síntesis de glucógeno, un crecimiento de expresión de genes, por el cual estamos hablando de la función misma de la insulina como tal, ¿ya? Por el cual, dicho de otra manera, la parte más importante que tenemos que tener es relacionado con los niveles de glucosa, ¿ya? Si bien en un momento vamos a aprender cómo tenemos la secreción de la glucosa o los procesos de inhibición a través los estímulos de secreción de insulina y la inhibición de insulina a través de otros procesos, la glucosa extracelular y la glucosa intracelular hacen las más importantes. ¿Cuál podemos medir? Bien, la glucosa extracelular es la que podemos medir, pero hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, es que la glucosa intracelular también se puede incrementar, en la cual puede estar asociado a otros procesos, por ejemplo, el aumento de grasa corporal, el aumento de tejido adiposo, un consumo alto de carbohidratos sin una actividad física adecuada, pero la regulación de la glucosa intracelular va a estar principalmente relacionado con un efecto muscular, ¿verdad? Es decir, tú tienes mayor cantidad de músculo, de masa macra en comparación, vamos a hacer una regulación de la cantidad de secreción de insulina adecuadamente. ¿Por qué? Porque el músculo va a tener la característica de utilizar el tejido adiposo de una manera mucho más adecuada y la cantidad de ácidos grasos libres ya no van a ser tantos, ¿ya? Entonces, para evitar que tengas resistencia, o no evitar, para tener un factor protector y no un factor de riesgo, el factor protector va a hacer tener mayor masa muscular, ¿ya? Tienes mayor masa muscular,
el proceso de resistencia a la insulina va a ser menos probable. Y tal cual dice el Guyton, ¿ya? Entonces, uy, no lo había dejado aquí, no lo he dejado, no lo he puesto más adelante. Creo que es otra, sí. Ahorita voy a hablar del otro. Que internet tan veloz. Entonces, cuando tenemos gran cantidad de glucosa, un aumento de la glucosa o la glucemia, término correcto, la glucemia, todas estas van a ir a través de un transportador en relación con la insulina, que va a ser los GLUT2, ¿ya? En la cual vamos a introducir la glucosa dentro de la parte de la célula, en la cual vamos a tener la conversión en glucosinasa y la parte más importante, que es convertirlo en glucosa 6-fosfato, ¿ya? Si bien a partir de la glucosa 6-fosfato podemos convertirlo en piruvato y a partir de esto convertirlo en CO2 y agua, a través de la glucosa 6-fosfato vamos a tener un aumento del ATP principalmente, en la cual el aumento de ATP va a hacer de que tengamos el primer efecto, que va a ser el cierre de los canales de potasio, ¿ya? El cierre de los canales de potasio va a ser un estímulo hacia la apertura de los canales de calcio, por el cual tenemos una disminución del potencial de membrana y por el cual el aumento del calcio en la parte intracelular hace que los gránulos de insulina puedan ir hacia el exterior, ¿ya? Y así tenemos la secreción de insulina. Una vía, la otra, siempre cuando el internet quiera, que bien, puede ser a través de receptores con la colecitocina y la acetilcolina, en la cual justamente la parte alfa va a estar relacionado con estimulación hacia el retículo endoplasmático de canales del calcio, ¿ya? En la cual estos canales de calcio, muy similar a lo anteriormente mencionado, podemos tener la liberación de los gránulos de insulina, o a través de formación de diacilglicerol hacia proteína sinasa C, también la característica de liberación de insulina, o a través de un proceso de somatostatina que principalmente va a hacer inhibición del glucagón, podemos tener la conversión de ATP en AMP cíclico en proteína sinasa A y tengamos la liberación de insulina, ¿ya? Secreción de insulina, a grandes rasgos. ¿Qué puede llevarnos a procesos de estimulación e inhibición? Primero, las flechas rojas son estimulación y las flechas azules son procesos de inhibición. ¿Qué sería estimulación? Técnicamente, los aminoácidos van a ser un proceso de inhibición asociado con la parte muscular, de estimulación, perdón, asociado con la parte muscular, en la cual obviamente los niveles de glucosa, de captación de glucosa hacia el músculo, también van a hacer un aumento de secreción de insulina. Pero ¿cuál es el secreto y por qué hay un proceso de retroalimentación con los aminoácidos? Entre más músculo tengas, hacemos una regulación de la cantidad de secreción de insulina más adecuado, ¿ya? Por ese motivo es importante hacer músculo. Lo que pasa contrariamente de los pacientes obesos. Los pacientes obesos, así se vea enorme, tienen menor cantidad de músculo en relación a su antropometría y glicometría, ¿ya? Procesos de inhibición, pues que tengamos la formación de glucosa fosfato como tal, y que este proceso de aumento de glucosa, no aumento de glucosa, de conversión de glucosa, llevemos finalmente a la formación de tejido adiposo, ¿ya? Entre mayor cantidad de tejido adiposo tengas, al inicio hace un aumento de secreción de insulina. Por eso la gran mayoría de personas que tienen resistencia a la insulina está relacionado con un aumento de la cantidad de secreción, de formación de tejido adiposo. ¿Qué puede llevarlo a un proceso de inhibición? La formación de ácidos grasos libres, pero el problema de la formación de ácidos grasos libres es que nos puede llevar a un proceso de cetoacidosis, como ocurre en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Es una complicación aguda. Entonces, la cetoacidosis pues está directamente relacionado con este aspecto fisiológico, ¿ya? Qué bien. Algo que tenemos que recordar son todos los tipos de transportadores de la glucosa, pero para mí, ¿cuáles van a ser los más importantes? El tipo 2 y el tipo 4. El tipo 2, que está directamente relacionado con las células beta del páncreas y los hepatocitos, y el tipo 4, que está relacionado con el músculo y el tejido adiposo. El resto son importantes, sí, pero
en el Guyton, los más importantes relacionados con el páncreas endocrino van a ser los tipo 2 y los tipo 4, ¿ya? Así que en rememoranza, por eso hay que recordar, porque en teoría les han debido enseñar en fisiología 1, así funcionan todos los tipos de transportadores de la glucosa, GLUT, ¿ya? Significa eso, transportadores de la glucosa. Entonces, dicho esto, para la característica de secreción de la insulina como tal, como podemos ver, el principal estímulo es el aumento de niveles de glucemia, ¿ya? O la cantidad de glucosa que tenemos. Entonces, a través de transportadores GLUT4, que estos van a estar en relación con los GLUT4, su función es a través de los GLUT4 aquí está, músculo y tejido adiposo, ¿ya? Músculo y tejido adiposo. Entonces, eso significa que esta función principalmente estamos viéndolo a través de las alteraciones que podemos tener en captación de aumento de glucosa a nivel muscular o aumento de tejido adiposo, por el cual tenemos un aumento de la glucosa a través de este proceso. Entonces los receptores de la insulina empiezan a estimularse y a través de la insulina vamos a tener la conversión en glucosa 6-fosfato, por el cual tenemos dos vías de conversión, en la cual la primera, gracias al proceso de la insulina, tenemos la formación de glucosa 1-fosfato, y posteriormente convertido en glucógeno, en la cual hacemos un proceso de retroalimentación en este aspecto, que después la fructosa, vamos a tener la conversión en fructosa 6-fosfato a través de la insulina, la conversión en fructosa 1,6-bifosfato, hasta finalmente su conversión en piruvato y en acetilcoenzima A, ¿ya? En la cual básicamente estamos haciendo la destrucción de la glucosa o conversión de la glucosa, ¿ya? En la cual esto es peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la conversión hacia piruvato y acetilcoenzima A puede estar relacionado con procesos proinflamatorios hacia la larga. Es decir, en un estadio normal, como creo que todos ustedes lo son, por la edad principalmente, no por otra cosa, el aumento de los niveles de glucosa hace de esta manera que evite que se incremente abruptamente sus niveles de glucemia, ¿ya? A través de la insulina. Entonces, a través de este proceso, pues lo hace de una manera no directa. ¿Por qué? Porque está en relación a la cantidad de músculo y a través del tejido adiposo. Pero ¿cómo lo podemos hacer? A través de las células beta del páncreas. A través de este proceso, utilizamos los GLUT2 y vamos a hacer exactamente lo mismo hasta este proceso de la fructosa 1,6-bifosfato, en la cual vamos a tener la característica de convertirlo en un péptido relacionado con el páncreas. Entonces, el proceso o la característica de esto es que nos va a llevar a un proceso de inhibición de la gluconeogénesis y un estímulo de la glucólisis, ¿ya? Por el cual tenemos menor cantidad de formación de glucosa y un aumento de la destrucción de la glucosa. La acetilcoenzima A va a estar relacionado con esto principalmente. Entonces, por ese motivo la insulina está relacionada con la regulación de la glucemia, ¿ya? ¿Por qué? Porque estimula la glucólisis y disminuye la gluconeogénesis. Pero bueno, este es un resumen que tenemos todos los estímulos para la cantidad de secreción de insulina, ¿ya? Tenemos la cantidad de secreción de insulina y anteriormente ya habíamos visto cómo funciona para estimular la glucólisis y inhibir la gluconeogénesis. Entonces, todas estas características, es un resumen de todo lo que les había mencionado por partes, funcionan para la cantidad de secreción de glándulas de insulina, por el cual, ¿qué pasaría si tenemos un paciente sin páncreas? ¿Ya? ¿Qué es lo lógico que tiene que ocurrir? El aumento de niveles de glucemia. Pero el mismo Guyton te refiere que también vamos a tener un aumento de los ácidos grasos libres, y el aumento de los ácidos grasos libres puede llevarnos a un proceso de cetoacidosis, porque hay aumento del ácido acético, en la cual nos puede llevar a una destrucción muy agresiva del tejido adiposo,
en la cual nos lleva a procesos de cetoacidosis. En un paciente que no tiene páncreas está directamente relacionado para morir, ¿ya? Por eso, el hecho, hasta donde yo recuerdo, no hay pacientes que no tengan páncreas. Hay pacientes que tienen resección de partes del páncreas, pero todavía necesitamos la regulación a través de las células del páncreas endocrino, ¿ya? Por tumoraciones, obviamente, pero en el Guyton te explica que no solo está relacionado con la regulación de la glucemia, sino también la regulación de los ácidos grasos libres a través del tejido adiposo. Entonces, eso significa que, ¿qué ocurriría si empiezo a tener resistencia a la insulina? Utilicen la lógica. Si tengo resistencia a la insulina y estas funciones ya no sirven, ¿qué es lo que va a pasar? Levanten la mano, por favor. Cuando hablan todos por igual, no los escucho. No necesariamente, pero algo más simple, más fisiológico. Eso es patológico, más fisiológico. ¿Qué tiene? ¿Qué? Ya. No funciona así la resistencia a la insulina, es diferente. ¿Hiperinsulinemia? Nada, es otro sinónimo, pero no funciona así por si acaso, ¿ya? Entonces, tenemos el aumento de la glucemia, pero ¿cuál es el problema? Vamos a tener un aumento de la formación de ácidos grasos libres, pero ¿a partir de qué? Del tejido adiposo. Entonces, eso significa que cuando empezamos a crear resistencia a la insulina, ¿qué va a ocurrir? Un aumento de la formación de tejido adiposo, ¿ya? Por eso, el diabético, la característica del diabético es que tiene obesidad, porque está empezando a crear resistencia a la insulina, ¿ya? Fácil, por eso hay que saber primero fisiología antes de que te hagas súper conocedor de diabetes y seas diabetólogo. Tienes que saber primero esta parte. Entonces, la secreción es muy importante porque el aumento de glucosa es el aspecto más importante que vamos a tener, en la cual me da miedo preguntarla, que se equivoquen. ¿Cuáles serían los aspectos de aumento de la glucosa? Porque en los de tercero ya se me equivocado en ese aspecto. ¿Cómo aumento mi glucosa? Ya hemos hablado de esta parte. Alimentos. Ya, consumo de alimentos en general, pero ¿cuál sería el principal alimento en la cual aumentaría directamente los niveles de glucosa? Bien, carbohidratos, ¿ya? Los carbohidratos ya les he dicho que no son malos, desde un punto fisiológico son súper importantes, pero la distribución de alimento, el equilibrio energético es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso la gran mayoría de los temas que yo llevo tienen relación con lo anterior, ¿ya? Entonces, eso significa que el aumento de la glucosa, principalmente relacionado con la alimentación, va a llevar a la activación de los transportadores de glucosa, a la formación de glucosa 6-fosfato, el aumento del ATP, cierre de los canales de potasio, entra más calcio y liberación de los gránulos de insulina, ¿ya? Por el cual, ¿cuáles serían los estímulos para aumento de la secreción de insulina? Hay muchos. El principal, aumento de la glucemia, aumento de los ácidos grasos libres en la sangre, aumento de los aminoácidos en la sangre, hormonas gastrointestinales como ser gastrina, colicistocinina, secretina, péptido insulinotrópico parecido a la glucosa, péptido parecido al glucagón 1, el glucagón, por varias razones, hormona de crecimiento también, el cortisol también. Por eso el aumento del cortisol también está relacionado con resistencia a la insulina, por si acaso, ¿ya? Por eso estresarse tanto no es bueno. La estimulación parasimpática, la acetilcolina, estimulación betadérgica, resistencia a la insulina, dicho de otra manera, obesidad y uso de sulfonilurias. Disminución de la cantidad de secreción de insulina, disminución de la glucemia, ayuno, la somatostatina, actividad alfa-adrenérgica y la leptina, ¿ya? Relacionado con la cantidad de cortisol para un estrés físico, la actividad física sí está relacionado para una regulación de la insulina, pero principalmente tener músculo, ¿ya? La actividad física más tener músculo nos puede ayudar a una regulación adecuada de la insulina. Qué bien.
El aumento de la concentración plasmática de insulina es muy importante valorarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurriría si... ¿Cómo podría elevar mis niveles de glucosa, pero así al tiro? Glucemia, mal dicho, glucemia. Ya. Principalmente estas bebidas, aquí entra esta parte, bebidas con niveles de carbohidratos demasiado altos y además de adhesiones como ser azúcar, pues nos puede ayudarnos la palabra, va a hacer que tengamos un aumento de la glucosa abruptamente, ¿ya? Por el cual, si tenemos un aumento de la glucosa abruptamente, ¿qué es lo que va a pasar? Los niveles de insulina se van a disparar. ¿Cuáles son estas dos bebidas? ¿Qué? No. Los Bien. carbonatos. No energizantes necesariamente, ¿ya? Porque los energizantes no tienen tanto nivel de azúcar, sino tienen más cafeína a comparación de la glucosa, pero tienen glucosa. Aunque hay algunos que dicen libre de glucosa, como si la cafeína no fuera otro problema. No tomen energizantes. Todas estas bebidas con dulces, ya, dulces o azúcar, dicho de otra manera, con azúcar, que son gaseosas, no sé qué otras cosas tienen ahí afuera, la casera debe saber mejor que yo ese aspecto, pero hay uno que hace muchos años, yo le digo la locura de hace 30 años, llamamos la locura de los jugos. Los jugos de frutas son una bomba de azúcar hacia el páncreas. Son una bomba de azúcar hacia el páncreas, ¿ya? Por ese motivo, lo peor, y reportado en artículos, lo peor que te puede pasar por hacer una dieta basada en jugos de frutas es cáncer pancreático. ¿Por qué cáncer pancreático? Porque estimulas en demasía la cantidad de secreción de insulina. Por eso, dieta a base de jugos de frutas no se recomienda, ¿ya? Porque sé que hay ese tipo de dietas. Puedes tomar un jugo cada 2 semanas, no hay problema, ¿ya? Pero no estás haciendo maravillas a tu organismo, por si acaso. Porque la fructuosa, así, aquí entra esta parte. La fructuosa es una de las herramientas más importantes que podemos hacer para la regulación de la energía, ¿ya? ¿En qué sentido? La fructosa se puede procesar de una manera muy adecuada en nuestro organismo y que durante el día pueda distribuir esa energía y tengas energía para todo el resto de la mañana. Eso la naturaleza en su infinita sabiduría. La humanidad en su infinita estupidez dijo, puedo tomar o puedo consumir alimentos de una manera más rápida. Pero, fisiológicamente hablando, para que la fructosa sea procesada de una manera adecuada, necesita sí o sí la fibra de la fruta, ¿ya? Es decir, si tú consumes la fruta como tal, es lo más inteligente que tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque la regulación de la energía es muy buena a través de la fructuosa. Cuando tú lo haces a través de jugos de frutas es una bomba de azúcar. ¿Por qué? Porque ya no hay fibra de la fruta, ¿ya? Algunos de mis estudiantes me dicen, entonces no tengo que comer galletas de fibra y eso lo repara. No, no funciona así. La fibra de la fruta es muy diferente a cualquier otro tipo de fibra, por el cual no sé cuál es la necesidad de la gran mayoría de personas de insistir con los jugos de frutas. Yo sé que es algún médico charlatán hace mucho tiempo ha empezado con esto, no sé cuál habrá sido, por el cual es una bomba de azúcar. ¿Puedes tomarlo de vez en cuando? Sí, según artículos, una vez cada 2 semanas no hace mucho problema. Lo ideal sería una vez cada mes, ¿ya? Si quieren jugos de frutas, les gustan los jugos de frutas, pues una vez al mes no hace daño y punto. No es prohibirlo en su totalidad. ¿Por qué? Porque en algún momento toda esa cantidad de azúcar la van a necesitar tal vez, qué sé yo, están entrando al turno, no han comido nada, un jugo de fruta es rápido, entonces no hay problema en ese aspecto, pero que tú lo vuelvas una dieta habitual, va a ser esperarlos a tu páncreas, ¿ya? Y los jugos verdes tampoco se recomiendan, por si acaso. Dieta a base de jugos verdes hace un aumento de, se me dio el nombre, hace un aumento de
no es urea, es cristales de... Uy, se ve, ¿no? Ya. El problema el problema de los jugos verdes es que vas a tener la capacidad de formación de litos, ¿ya? Haces la formación, mayor capacidad de formación de litos renales principalmente. Entonces, hacer una dieta a base de jugos verdes va a hacer que tengas litos renales y eso va a ser sumamente peligroso. La expulsión del lito renal entra en categoría 8 o 9 sobre 10. Entonces es extremadamente doloroso. Si ustedes quieren tener esa experiencia, porque les han dicho que van a bajar de peso a través de dieta de jugos verdes, allá ustedes. Yo no quiero tener litos renales. He visto a mis colegas que tienen litos renales y no parece nada divertido. Entonces yo en lo personal no hago ese tipo de dietas extremas, ¿ya? Por eso no se recomienda ninguno de esos dos como dietas. Pues, como es obvio, el aumento de la concentración plasmática de glucosa pues va a hacer que tengamos un aumento de la secreción de insulina. Más glucosa a partir de 126 tenemos un aumento de... Por eso manejábamos esos datos, por si acaso. No es al azar, 126 es lo normal, pare de contar, no. Sino que está en relación hacia la cantidad de secreción de insulina. A partir de los 200 ya tenemos una función un poquito más agresiva de la parte de la insulina, por el cual llegamos más allá, la insulina se dispara totalmente, ¿ya? Pero fisiológicamente hablando, difícilmente nuestro organismo va a dejar que sobrepasemos hacia los 200 miligramos de cilitro, fisiológicamente hablando. Pero entonces, ¿qué pasa en esas personas que tienen más allá de 200 miligramos de cilitro? ¿Qué creen? Está empezando a hacer resistencia a la insulina, ¿ya? Y creo que es en esta parte. Sí, es en esta parte. Que aquí es glucagón. ¿Qué es resistencia a la insulina? Según el término a través de Harrison y el ABA 2026, bueno, es un término que no ha cambiado en 5 años, creo. La resistencia a la insulina tenemos que verlo desde dos aspectos. La resistencia a la insulina, tenemos que ver dos aspectos. Número uno, la cantidad de secreción y la efectividad, ¿ya? En primeros aspectos, pues vamos a tener un aumento de la secreción de insulina, y la efectividad va a ser alta también, ¿ya? Pero mediante esto vaya a empezar a que la resistencia significa que tenemos muy alta cantidad de secreción de insulina, pero va a ir en disminución la efectividad de la insulina, ¿ya? En algún punto hace de que también empiece a bajar la cantidad de secreción de insulina, ¿ya? Por el cual en los diabéticos mellitus tipo 2 siguen teniendo insulina, pero su efectividad de la insulina cada vez se va reduciendo. Voy a usar el mismo ejemplo que hace Dayton. Supongamos que de cada miligramo de cilitro de insulina tiene la capacidad de disminuir 20 miligramos de cilitro de glucosa de glucemia, ¿ya? 1 miligramo, no es que funcione así, por si acaso, cuidaste con esa visión hacia el futuro, es un ejemplo que te da el Dayton. Supongamos que 1 miligramo de cilitro de insulina tiene la capacidad de bajar 20 miligramos de cilitro de la glucemia. Entonces, la efectividad se refiere a que este miligramo de cilitro, a la larga, ahora solo puede bajar 15 miligramos de cilitro. Sigue el proceso de resistencia a la insulina, ahora 10 y ahora 5 y así. El miligramo sigue ahí, pero la efectividad está disminuyendo, y como la efectividad va disminuyendo y el estímulo ya no es suficiente, la insulina va a empezar a bajar en su secreción también. A esto le vamos a llamar resistencia a la insulina, ¿ya? La efectividad de la insulina cada vez va decreciendo. Entonces, por ese motivo, normalmente asociado a diabetes mellitus tipo 2, la culpa la tiene el paciente, ¿ya? En diabetes mellitus tipo 2, sí, la culpa la tiene el paciente, en su tarea está, sí está.
han debido leer, porque ya la tienen que entregar, ¿no? Para su mala suerte, cuando yo era estudiante solo había había 3 tipos de diabetes. Ahora ya son 5. Diabetes mellitus tipo 2, que la característica es Resistencia a la insulina. ya, ahí les he atrapado, resistencia a la insulina es una causa genética por ¿qué? El gen. Ya, pero ¿qué es lo que hace? No hay formación de insulina, no hay insulina, es diferente en el tipo 1. No hay insulina, no tienen insulina, por el cual al paciente que no tiene insulina, que es el diabético mellitus tipo 1, ¿qué es lo que le tenemos que dar? Bien, qué perspicaces que son. Insulina, por eso se les da insulina a los diabéticos tipo 1 y está en el ADA. Dice que hay que darle insulina a los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Muy diferente a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que igual tienen resistencia a la insulina, pero estos, ¿por qué? Porque es progresivo, ¿ya? Estos pacientes han tenido todo normal desde un inicio, hasta que en algún punto ha hecho que tengan resistencia a la insulina por un estilo de vida inadecuado, ¿ya? Por el cual en estos pacientes es muy diferente el tratamiento. Ahora utilizamos técnicamente la metformina ya no se debería utilizar, pero estamos en Latinoamérica, en la cual la metformina va a seguir siendo de primera línea, ¿ya? Entonces, ahora tenemos muchas otras cosas a utilizar, en la cual en el ADA dice que no deberíamos utilizar insulina de golpe. ¿Por qué? Ahora que yo les estoy enseñando esto, ¿por qué no deberíamos, el ADA que te dice, por qué no deberíamos utilizar insulina de golpe en un paciente con debut diabético que no haya tenido complicaciones? ¿Por qué creen? ¿Por qué no insulina? Usen su cabecita, por favor. Porque el paciente tipo 2, doctor, todavía produce insulina. Bien, el paciente todavía tiene insulina, todavía tiene la capacidad de producir insulina. Si yo le doy insulina, ¿qué es lo que va a ocurrir fisiológicamente hablando? Menor producción de insulina. Por eso el ADA 2026, que técnicamente esto ya lo dijeron en el 2025, te dice que en un paciente con debut diabético no complicado deberíamos utilizar fármacos antidiabéticos primero, no insulina de golpe. La insulina la utilizamos principalmente para complicaciones en un debut diabético o que no estén funcionando los fármacos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente todavía tiene insulina. Pero ¿qué hacen mis queridos colegas a nivel Latinoamérica? Les dan insulina de golpe. ¿Por qué? Porque es que está muy alto su glucemia. Así no funciona, para eso son las guías, ¿ya? Internacionalmente se matan investigando para que podamos darle una mejor calidad de vida a los pacientes. Y hay mucho paciente que es insulino dependiente por culpa de colegas también. Por eso hay que estudiar, ¿ya? Por eso hay que estudiar. Y una vez cuando ya sean colegas, igual van a tener que estudiar ustedes, van a tener que seguir estudiando. Tipo 3, tipo 4. ¿Cuál es el tipo 3? Si han hecho su tarea. ¿Qué? La gestacional. Bien, gestacional. Eso es diferente que lo vamos a hablar. 4. Monogénica. Ya. Alteraciones, ¿qué dice en su? Tiene un nombre. Siempre me olvido su sigla. MODI, las MODI. Las diabetes tipo MODI, creo que hoy ya llegan a 8. Entonces, y la última, que es el boom de la medicina, que es la diabetes mellitus tipo 5, que es por La vida cotidiana. no, desnutrición. Ahora el otro lado, el proceso de desnutrición puede llevarnos a un proceso de resistencia a la insulina. Desnutrición precisamente incluso puede estar relacionado con una pérdida de la masa muscular por inanición, ¿ya? Muy interesante, la verdad. Qué bueno que les he dejado esa tarea. Entonces, ahora algo mucho más sencillo, el glucagón. El glucagón nos va a ayudar a ¿qué? A subir los niveles de glucemia, ¿ya?
en la cual vamos a tener diferentes estímulos, la mayoría pues una disminución de la cantidad de la glucemia como tal, en la cual el músculo nos puede ayudar a estimular mayor cantidad de glucagón. El tejido adiposo sería en teoría un proceso de inhibición, mientras que los ácidos grasos libres sí puede ser un proceso de estimulación, ¿ya? Todo diferente a la parte de la insulina, es decir, todo lo contrario. No hay mucho que agregar, no hay mucho que dice el Guyton tampoco del glucagón. Entonces, para la cantidad de secreción o cómo funciona el glucagón, vamos a tener los receptores de las hormonas del glucagón, en la cual, a través de un proceso de segundo mensajero, vamos a tener la conversión de ATP en AMP cíclico, ¿ya? Vamos a tener proteína A para la conversión en glucógeno, a partir del glucógeno la formación en glucosa 1-fosfato, la conversión en glucosa 6-fosfato y finalmente tenemos glucosa. Estamos haciendo básicamente gluconeogénesis, ¿ya? Por el cual tenemos glucosa y a través de transportadores GLUT2 vamos a llevarlo hacia el torrente sanguíneo, en la cual la diferencia principalmente, y lo que les decía en relación con la fructuosa, la fructuosa va a tener la característica de una mejor distribución de energía, ¿ya? Siempre y cuando sea a través del consumo con fibra de fruta. Es decir, la fruta como tal, coman frutas y verduras, eso está hecho, ¿ya? Pero no consuman jugos de frutas, por favor, es una bomba a su pobre páncreas que no lo va a aguantar. Entonces, por eso la fructosa, en los libros incluso te refiere que sí deberíamos utilizarlo de una manera más adecuada. Por eso los gringos hace muchos años ya saben que en la mañana deberías consumir fruta. Ya en las mayorías de películas gringas muy típicas, siempre está el que va a la universidad o al colegio con su manzana y demás. ¿Por qué? Porque está dentro de su programa, bueno, el antiguo, ahora lo han cambiado, dentro de su programa nutricional. Sí deberían consumir una fruta, bueno, según las guías dice que deberían consumir por lo menos 3 frutas al día, ¿ya? Una manzana y no sé, lo que quieran. Si es en pequeñas porciones, en frutillas deberían ser 6, si no me equivoco, para equiparar más o menos lo que necesitan en una manzana. Entonces, coman frutas, por favor. Les va a ayudar a su energía, eso les aseguro. Lo mismo, entre va disminuyendo a partir de los 120 y hacia abajo va a empezar la secreción del glucagón, ¿ya? Por ese motivo, y supongo que a la gran mayoría le ha debido pasar en cualquiera de las situaciones, cuando están ayunando y de repente se sienten mareados y sienten como que están más agotados, por un breve momento sienten que otra vez tienen energía. Eso es gracias al glucagón, ¿ya? Está tratando de salvar la alteración que ustedes mismos están causando. ¿Para qué? Para que en ese pequeño periodo de formación de energía puedan consumir alimentos, ¿ya? Es más que todo para eso, no para que sigan en su ayuno y hasta que finalmente la glucemia menor a 60 empiece a crear alteraciones neurológicas. No lo hagan, por favor, ¿ya? Así funciona el glucagón. La somatostatina a través de las células delta pues va a ser el inhibidor por excelencia. Principalmente, según el Guyton, dice que va a inhibir el glucagón, porque el glucagón sí tiene una diferencia en su nivel de control, ¿ya? Pero también tiene la característica de inhibición de la insulina también, es decir, va a inhibir a ambas células alfa y células delta. ¿Cuándo empieza su secreción? Cuando empieza a haber una cantidad de secreción inadecuada sin la necesidad de estímulo de la glucemia, es decir, si la glucemia está normal y empieza a haber secreción de insulina o de glucagón, empieza a tener liberación de somatostatina, principalmente en esos casos, pero cuando empieza a haber una secreción desmedida de glucagón y aumento de la glucemia, ahí empieza a secreción de somatostatina, ¿ya? La regulación por excelencia e inhibición. ¡Qué bien! Causas de resistencia a la insulina. El principal, por excelencia, vamos a tener la obesidad y el sobrepeso. Principalmente cuando es obesidad visceral, ¿ya? ¿Qué es obesidad visceral? Más fuerte, por favor. Es la toleración
¿En dónde? No solamente en el abdomen, sino en todas las vísceras como tal, a nivel cardíaco, etcétera, etcétera. Entonces, esto solamente ocurre cuando la obesidad, estamos dentro de un rango de obesidad preclínica y su índice de masa corporal estaría en obesidad grado 2, si no me equivoco. Tiene un alto índice de riesgo este paciente, entonces ahí con mucha seguridad tiene resistencia a la insulina. Exceso de glucocorticoides, síndrome de Cushing, eso es otra cosa. Exceso de hormona de crecimiento, acromegalia, lo que les decía hace un momento, por eso los dos pacientes tuvieron diabetes mellitus tipo 2, embarazo o diabetes gestacional, poliquistosis ovárica, como ocurre en las mujeres, enfermedad, síndrome de ovario poliquístico, lipodistrofia adquirida o genética asociada a acumulación de lípidos en el hígado, autoanticuerpos frente al receptor de insulina, mutaciones del receptor de insulina, mutaciones del receptor de activador, mutaciones que producen obesidad genética y hemocromatosis. ¿Ya? Es decir, hay algunas alteraciones genéticas que sí están relacionadas con resistencia a la insulina, pero representan un riesgo muy bajo, ¿ya? De las causas. La mayoría es por obesidad, sobrepeso, y en las mujeres hay que asociarlo también con síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Mujeres sobre todo, cuidado, piensen que empiezan a tener características de resistencia a la insulina por acatosis nígricas y dicen ya tengo diabetes. No funciona así en ustedes. Puede ser que en realidad están haciendo resistencia a la insulina por síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? En los varones no. En los varones normalmente está asociado porque hay un aumento en el tema de obesidad visceral. Hay que hacerse checar con un médico. Entonces, lo normal que ocurriría en el caso de la curva de tolerancia a la glucosa, y creo que esto es importante y en el guide lo menciona, ¿cómo funciona la curva de tolerancia a la glucosa? Que es una prueba que recomienda el ADA, que supongo que lo han leído, ¿no ve? Lo normal es que hasta aproximadamente 140 miligramos de decilitro de la glucemia empieza la liberación de insulina, ya por el cual hace que estemos en un rango normal y disminuya a lo máximo hasta 85 miligramos de decilitro. Pero en un paciente con diabetes no hay una curva de decreción, ¿ya? Empieza a incrementarse más allá de 200 miligramos de decilitro. Entonces, eso significa que estamos frente a un paciente con resistencia a la insulina, ¿ya? Tiene resistencia a la insulina. Así funciona fisiológicamente hablando la curva de tolerancia a la glucosa. Por eso se hace, por eso está dentro de las características de diagnóstico. Características clínicas: diabetes tipo 1 versus tipo 2. Edad de comienzo menor a 20 años, tipo 1, tipo 2 mayor a 30. La masa corporal es baja en el tipo 1, en el tipo 2 obesidad visceral. La insulina plasmática es baja o indetectable en el tipo 1 por obvias razones, ya les he dicho hace rato. En el tipo 2 puede ser normal o alta al principio, ya les he dicho por qué, ¿ya? El glucagón plasmático es alto en el tipo 1, el tipo 2 es alto pero resistente a la supresión. La glucosa plasmática es elevada en ambos, la sensibilidad a la insulina es normal en el tipo 1 y reducida en el tipo 2, y el tratamiento sí o sí, insulina. En el tipo 2, muchas cosas. Ahora yo entro con medicina del deporte, ahora sí me están mandando pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque cambios en los estilos de vida está uno de esos. Y los pacientes diabéticos no pueden hacer cualquier ejercicio, por si acaso. Si su glucemia de control está mayor a 200 miligramos de decilitro, no puede hacer actividad física el paciente con diabetes mellitus tipo 2. Tenemos que tener un rango entre 160 hasta 190 miligramos de decilitro para que empiece a hacer actividad física y que no empiece a crear cetoacidosis, ¿ya? Porque si está con los 200 miligramos y hace ejercicio, va a hacer cetoacidosis. No es como los instructores de gimnasio que dicen, no, tienes que meter el no pain, no gain. Eso del no pain, no gain es de hace 200 años o 300. No le hagan caso, ¿ya? Su mayor sueño es ser Pepe Tongo en tanga, entonces, sobre una tarima. No le hagan caso a esas personas, no saben de medicina. Entonces, por favor, hagan caso a la medicina, ¿ya? La guía ADA 2026 dice que tiene que haber cambios en los estilos de vida, por el cual, ya les digo, el paciente diabético tiene que estar con un especialista. Puede ser medicina interna, puede ser endocrinólogo,
y lo asocian conmigo. Yo no trato al paciente con diabetes mellitus tipo 2. Lo que yo hago es cambiar los estilos de vida a través de la nutrición, a través del ejercicio que sí puede hacer el paciente diabético o el paciente diabético hipertenso. El hipertenso no puede hacer ejercicios en los cuales haya estos movimientos ya agresivamente. ¿Por qué? Porque se le va a subir su presión. Entonces no tienen que ir con cualquier instructor de gimnasio porque los va a matar a sus pacientes, y pasa frecuentemente. Creo que con esto acabó, sí. No, maldita. Ah, ya, me faltan solo 3. Justo. Esa es la más fácil. Justo a tiempo, tú bien, lo he calculado. Entonces, para causas de obesidad podemos tener muchas cosas: variantes genéticas, mecanismos epigenéticos y factores ambientales. Que finalmente nos va a dar obesidad. ¿En qué se resume la obesidad? Según las guías Lancet del año pasado, pues el aumento de grasa corporal, o dicho de otra manera, el aumento de tejido adiposo. Entre más tejido adiposo tengas, vas a tener mayor liberación de citoquinas proinflamatorias. La liberación de citoquinas inflamatorias va a ser un gran problema. ¿Por qué? Porque este tejido adiposo nos puede llevar a un aumento de la lipólisis y traslados a formación de ácidos grasos libres a la sangre, y una disminución de la adiponectina, por el cual tenemos más formación de ácidos grasos libres. A partir de la formación de ácidos grasos libres tenemos 3 alteraciones, ¿ya? En la cual va a ser hacia el músculo esquelético, va a ser hacia el páncreas y va a ser hacia el hígado. En la cual en el hígado aumento de la gluconeogénesis, tenemos más glucosa a partir de el aumento de del tejido adiposo. A nivel del páncreas, una disminución en la secreción de insulina. ¿Por qué? Porque habíamos visto que los ácidos grasos libres están relacionados con un proceso de inhibición. Y en el músculo esquelético, menor captación de glucosa en el músculo y un aumento de la inflamación. Este aumento de la inflamación está relacionado también con el aumento de citoquinas proinflamatorias. Por el cual, dicho de otra manera, el paciente está en un proceso inflamatorio crónico, el paciente obeso, ¿ya? Entonces, esto nos va a llevar a una tormenta perfecta para tener resistencia a la insulina, ¿ya? En ese cuadro, tener resistencia a la insulina. Por el cual, la resistencia a la insulina nos puede llevar a alteraciones a los vasos sanguíneos y que tengamos un proceso de vasoconstricción anormal, y que luego el paciente diabético también tenga hipertensión arterial sistémica, muy habitual. ¿Por qué? Porque es un proceso inflamatorio. Eso de que yo realmente creo, y en medicina del deporte te enseñan que tienes que amar tu organismo y tu cuerpo, ¿ya? Pero si realmente amas tu organismo y tu cuerpo, vas a hacer algo para que estés más en salud. Eso de body positive está bien en el tema mental, pero fisiológicamente hablando, pues vas a hacer estragos, ¿ya? Tener obesidad es estar en inflamación crónica, y si estás en inflamación crónica, en algún momento tu cuerpo va a pagar los platos rotos. Entonces, por ese motivo, la fisiopatología te explica que vamos a llegar a la resistencia a la insulina de esta manera, y que posteriormente, si sigue los malos hábitos en ese paciente, a pesar de que ya tiene resistencia a la insulina, va a llegar a hipertensión arterial sistémica, ¿ya? Fisiopatología. El síndrome metabólico es muy importante porque está relacionado con enfermedades metabólicas, obviamente, en la cual el perímetro abdominal es muy importante determinar, que es lo que van a aprender esta semana. Los niveles de triglicéridos más allá de 150 miligramos de cilindro, el HDL. ¿Y por qué el HDL y no el LDL? ¿Cuál es su función del HDL? ¿Por qué le dicen colesterol bueno y colesterol malo? Ya les han enseñado en fisión que uno es bueno y el otro es malo. El HDL, a grandes rasgos, que supongo que les han debido enseñar en fisiología 1, está relacionado en que mayor cantidad de HDL hace que el LDL baje, ¿ya? Que es considerado colesterol malo. Entonces, por eso la medición está en relación al HDL. ¿Por qué? Porque si tenemos buena cantidad de HDL, significa que el LDL es menor, ¿ya? Pero si empezamos a ver el HDL y está disminuyendo, significa que el LDL progresivamente va a empezar a subir, y eso es un gran problema. La presión sanguínea mayor a 130-85 miligramos de cilindro
ya es un criterio. ¿Por qué? Porque significa que el proceso inflamatorio es constante y la glucosa en ayuno más allá de 100 miligramos decilitro. Y finalmente, ¿por qué necesitamos hacer un control de todo esto? Porque los pacientes con diabetes no controlados van a tener un sinfín de complicaciones a nivel de retinopatía proliferativa y retinopatía no proliferativa. La no proliferativa, microaneurismas, empieza a crear hemorragias, etcétera, etcétera. La retinopatía proliferativa los va a dejar ciegos, ¿ya? El paciente diabético tiene una gran posibilidad, el paciente diabético no controlado tiene una gran posibilidad de quedarse ciego. Y después dicen que la insulina los deja ciego. Eso es mentira. A nivel de nefropatía diabética, es una de las causas más importantes que tenemos para que el paciente se vuelva enfermo renal crónico, ¿ya? El proceso inflamatorio, a través de la regulación que tenemos a nivel renal, pues hace el proceso inflamatorio tan agresivo que al final tiene enfermedad renal crónica. Por ese motivo el paciente se vuelve paciente para hemodiálisis, ¿ya? Y hoy por hoy en Latinoamérica los pacientes en hemodiálisis están aumentando. ¿Por qué? Porque hay cada vez mayor cantidad de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica, por el cual ese puede ser el mejor de los casos para este paciente. A nivel vascular cerebral, ictus isquémico, lo mejor que le puede pasar, creo, al paciente es que le dé un ictus isquémico y ya no sobreviva. Ya, sé que suena feo lo que digo, pero tiene muchas complicaciones el paciente no controlado. A nivel cardíaco, como les decía, grasa visceral hace que al final tengas alteraciones en el ritmo cardíaco y mucha probabilidad de infarto de miocardio, ¿ya? Tiene infarto de miocardio y lo mejor que le puede pasar es que ya no sobreviva. Y ateromatosis, la ateromatosis en grandes vasos va a hacer que en algún momento tengan una ruptura y mueran por una hemorragia interna. Por este motivo, el paciente con diabetes tiene que ser un paciente controlado. Si no quieres hacer control y seguir comiendo lo que te da la gana, estás en todo tu derecho. Pero cuando empiezas a llegar con ustedes, y ustedes serán los futuros diabetólogos, que sepan los pacientes que es culpa de ellos, ¿ya? En algún porcentaje muy pequeño puede ser por culpa de mis colegas. ¿Por qué? Porque si le están dando la medicación inadecuada y sigue siendo un paciente que presenta altos picos de glucemia, a pesar de con medicación, también es culpa de mis colegas. ¿Por qué? Porque no están estudiando como deberían saber. Entonces, por ese motivo, vas a condenar a este paciente de que tenga un montón de complicaciones hacia el futuro. Ser un paciente con diabetes no es divertido. El problema es que esto les puede durar 30, 40 años. ¿Y qué te dice la 2026? En teoría debería ser más allá de los 30 años. Hoy por hoy ha empezado a surgir pacientes con diabetes mellitus tipo 2 desde los 25 años. ¿Pero por qué esto es importante? Porque las complicaciones deberían darte en 20 años. En pacientes con 25 años con debut diabético de tipo 2 tienen complicaciones en 10 años, es decir, a sus 35 años ya están en hemodiálisis. La expectativa de vida a nivel Latinoamérica en hemodiálisis es 5 años. Estos pacientes están condenados a morir a sus 40 años. Algo tan sencillo como tener un estilo de vida adecuado. El consumir alcohol es aumento de carbohidratos, por el cual aumento de glucosa también. Así que por ese motivo en Latinoamérica está relacionado con las estadísticas de aumento de pacientes con debut diabético mucho más jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen un alto consumo de alcohol. No consuman alcohol tan frecuentemente. ¿Qué ven? ¿No?